Hola, muy buenos días. Un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada que pinta bien, por lo menos a nivel de temperatura. 12 grados a esta hora. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo para las próximas horas, que, como ya les digo, con la temperatura de ahora, va a seguir subiendo hasta una máxima de 20 grados. Según el pronóstico de Inumet. La mínima 11, que la dejamos ya atrás por 1 grado, el cielo estará algo nuboso con periodos de cubierto, pero una temperatura agradable en los próximos días. Miércoles 24, 13 y 20 grados, las temperaturas extremas para el área metropolitana. También el cielo estará algo nuboso con periodos de cubierto, pero sin previsión de lluvia. Mucha humedad en estos días. El jueves 25 de julio, las temperaturas volverán a sufrir un leve descenso, 10 y 16 grados para el área metropolitana. El cielo estará algo nuboso también para esa jornada, según el pronóstico de Inumet. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Algunos de los adelantos que les vamos a presentar tienen que ver con la resolución del caso Caram, porque la Junta Departamental de Artigas sesionó ayer a última hora y aprobó por mayoría, con los votos en contra del Partido Colorado y del Frente Amplio, incluso también de dos nacionalistas, la renuncia presentada por Pablo Caram y Valentina Dos Santos, condenados por la justicia e inhabilitados por la Corte Electoral a ejercer la ciudadanía e incluso también, por supuesto, para ocupar cargos en la función pública. Asumirá Elita Volpi, quien escribana que seguía en la línea de suplentes. Para la Asociación de Magistrados del Uruguay, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de dar seguimiento a niños, niñas y adolescentes que estén bajo el amparo de ILINAU implica homogeneizar la normativa vigente, pero también advierten sobre la falta de recursos para su cumplimiento. Vamos a estar profundizando en este tema más adelante. Luego, tras la polémica que se generó, ustedes recuerdan, por la doble inauguración de un CAIF en la zona de Puntas de Manga, estuvimos hablando con Silvia Bonino, una vecina de la zona, que explicó que el centro, que fue inaugurado en octubre de 2023, volvió a ser inaugurado este año, pero desde octubre no pudo funcionar por falta de fondos. Vamos a otros temas carcelarios. La Institución Nacional de Derechos Humanos abrió un expediente para investigar la responsabilidad del Ministerio del Interior respecto a las malas condiciones laborales que enfrenta el personal de la Guardia Republicana. Esto lo advirtió luego de una recorrida en el penal de Libertad. Y vamos a estar hablando de salud y también de temas financieros. ¿Qué pasará con el CASMU? Porque vamos a estar recibiendo al presidente de la institución, Raúl Rodríguez, sobre las 8:30 de la mañana. Así que, bueno, algunas de las preguntas irán sobre la situación financiera, pero sobre todo me imagino que pensarán usuarios y usuarias, ¿qué pasará con la institución? ¿Se verá afectado todo lo que tiene que ver con la atención? Bueno, esto 8:30 con Raúl Rodríguez. Ahora, momento de abrir las ventanas hacia las calles de Montevideo con datos del Centro de Gestión de Movilidad para ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir en tiempo real todo lo que tiene que ver con la circulación en las calles de Montevideo. Pero les adelantamos que Luis Piera, desde Jackson hasta Blanes, va a estar cortado hasta las 13 horas. Maldonado entre Acevedo Díaz y Juan Polié va a estar cortado hasta el 6 de agosto por trabajo de saneamiento, o sea que no se va a poder circular por ahí. Vaya por otro lado. Rambla 25 de agosto entre Yacaré y Colón, el corte será hasta las 4 de la tarde, y 4 de julio entre Manuel Alonso y Eduardo Maquichen, el corte será hasta las 5 de la tarde también por trabajo de una grúa en el lugar. El resto lo van a ver en las redes sociales, como estábamos diciendo y ustedes están viendo en pantalla. Está, bueno, con mucha neblina en la ciudad de Montevideo, mucha humedad, a pesar de que la temperatura dice 12 grados. Bien, y comenzamos con uno de los temas del día, de la semana, capaz que podemos decir, porque ayer sesionó la Junta Departamental de Artigas y, bueno, para tratar la denuncia presentada por el ahora exintendente Pablo Caram y de su suplente Valentina Dos Santos, condenados por la justicia e inhabilitados
por la Corte Electoral para ejercer la ciudadanía y también cargos. 20 de los 31 ediles aprobaron las renuncias, se resolvieron citar a la tercera suplente de Pablo Caram, la escribana Elita Volpe, quien también está con un proceso de estafa en la justicia, pero estaría archivado. Ediles del Frente Amplio, también del Partido Colorado, argumentaron contra la renuncia de Caram y su sobrina porque entienden que la Constitución los retiró del cargo, a él y la posibilidad de ser intendenta a ella desde el momento que fueron condenados con prisión en modalidad de libertad a prueba por distintos delitos. Entonces pasamos a votar, me corrijo, la solicitud de renuncia y la convocatoria del suplente respectivo, la escribana Elita Volpe. Los que estén por la afirmativa, sírvanse indicar. Bueno, esperen que voy a anotar, porque levanto la mano por notar. Tomó la votación. 20 en 30. 20 en 31, afirmativo. Para fundamento del voto tiene la palabra el doctor Daniel Argañarás. Gracias, señor presidente. La bancada del Partido Colorado no votó afirmativamente porque entiende que estas personas ya no corresponde que se les vote porque no son ciudadanos, no están en la intendencia, no están ocupando los cargos y por lo tanto no se puede votar una renuncia a alguien que no está ejerciendo absolutamente nada. Por lo tanto, consideramos que no corresponde y por eso es nuestra abstención a la votación. Mi posición es que no puedo votar esto, porque al votar esto yo invalido el delito. Porque el señor Pablo Caram y la señora Valentina dos Santos ya no tienen ciudadanía, no pueden ejercer ningún cargo público, no pueden votar, no pueden tener libreta de conducir y tienen que fijar domicilio. Hablando en español antiguo, como digo yo, porque a veces uno dice formalizado y la gente no entiende, fueron procesados como delincuentes. Y la Corte Electoral decidió inhabilitar la ciudadanía de las dos personas mientras dure la condena de cada uno. En el caso de Caram es de 14 meses y en el caso de Valentina dos Santos de 6 meses, por lo que podría presentarse ella en las elecciones departamentales del año próximo. El tiempo se empieza a contar a partir del momento en que la sentencia se considera ejecutoriada y el juzgado tendrá que comunicar en su momento cuando considera que esa condena se cumplió. Una vez que esa condena se cumpla, ¿ellos automáticamente vuelven a estar habilitados? La Corte tendrá que rehabilitarlo en esa instancia. ¿Esto fue resuelto por unanimidad? Por unanimidad de los 9 ministros de la Corte. Por supuesto que la inhabilitación alcanza la condición de elector y de elegible, es decir, no podrá sufragar. ¿Esto ya se les comunicó a ellos cómo sigue el procedimiento? El procedimiento significa o se entiende que la resolución será comunicada a la Intendencia de Artigas porque hay una solicitud de la Secretaria General dirigida a la Corte en tal sentido. No es de estilo la notificación a los involucrados. Todas las semanas la Corte Electoral decreta inhabilitaciones y no se comunican a los involucrados. Esto fue al mediodía, pero poco antes de que se supiera lo de la Corte Electoral, el que se expresó fue el candidato por el Partido Nacional a la presidencia, Álvaro Delgado, quien dijo que le pidió a Pablo Caram que renuncie a la intendencia. Además, dijo que le había solicitado que no se presentara como candidato a diputado por el Partido Nacional. En las últimas horas, en los últimos días, hablé con el intendente Pablo Caram y le solicité que renuncie a la intendencia de Artigas y le solicité además que no se presente como candidato a diputado porque en ese sentido nos parece importante dar esa señal. Y él aceptó y bueno, y será efectivo en las próximas horas. ¿Está confirmado que
deja el lugar, digamos, renuncia. Sí, en las próximas le aceptó la solicitud que le hicimos y en las próximas horas se va a tramitar. ¿Está de acuerdo con que Valentina Dos Santos se presente como candidata a la Intendencia? Yo lo dije personalmente, Valentina Dos Santos ya no pertenece al Partido Nacional porque renunció al mismo, por ende yo como candidato a presidente por el Partido Nacional no puedo incidir en eso. Lo que sí puedo dar mi opinión como ciudadano y no estoy de acuerdo que ella asuma como intendenta departamental. Y también se expresó el Frente Amplio que se reunió ayer y dijo que la Fiscalía enfrentó al clan Caram en Artigas. También señaló la necesidad de aprobar leyes que regulen y también eviten actos de corrupción. Lo que hay atrás de este caso no es lo que dijo Delgado, irregularidades. Hay delitos y gente por la que va presa por cometer delitos y que se le cambia la prisión por libertad vigilada. Pero una satisfacción es que la Fiscalía enfrentó al poder en Artigas. El poder en Artigas es Caram y su familia, lo enfrentó. Una segunda cuestión es si aprendimos. Si aprendimos, estarán los votos para votar que los ingresos a las intendencias sean por concurso o por sorteo. Si aprendimos, votaremos leyes que eviten actos de corrupción de este tipo. Si aprendimos, miraremos con atención si hubo lavado o no de activos en un caso como este. Porque se hablan de cientos de miles de dólares. Bueno, ¿cuánto es? ¿Dónde está ese dinero? ¿Financió campañas electorales? ¿Es un modus operandi? Porque este no es el único caso de utilizar el dedo. Si pensamos en Salto Grande y los ediles del Partido Nacional de la lista de la calle ingresando a Salto Grande como trabajadores, es tremendo abuso. Tremendo abuso. ¿Ahí hay un delito? No, hay un abuso. Hay que evitar estos abusos, hay que evitarlos. ¿Está el Partido Nacional en condiciones de colocar los votos para evitarlo? El Frente Amplio lo está. Y con respecto a este presunto blindaje que habría ordenado el presidente de la calle, que denunció el alcalde de Villa Unión. La calle tiene que explicar. Hace tiempo que tiene que explicar. El diputado del Frente Amplio, Gonzalo Sibila, del Partido Socialista, dijo que es un episodio bochornoso que personas sentenciadas evaluaran si ser candidatas o suplentes a la Intendencia de Artigas. El secretario general del Partido Socialista acusó al gobierno de usar al Estado con un estilo de patrón de estancia y señaló que es un problema estructural en la administración de Luis Alberto Lacalle Pou. Asistimos también a un episodio muy delirante porque había personas que estaban siendo sentenciadas por situaciones muy graves que estaban evaluando si ser candidatos, si asumir como suplentes de intendente, o sea, una cosa de por sí muy delirante y muy bochornosa, ¿no? Yo lo que creo es que esto no lo tenemos que discutir como una serie de episodios aislados. Acá hay un problema estructural. En este gobierno hemos visto de forma recurrente cómo se utiliza el Estado, se utiliza el poder del Estado de una forma arbitraria, ¿no? Al estilo patronal, como si se tratara de un patrón de estancia que dice hago esto o hago aquello con los recursos, con los dineros públicos, y esa forma de actuar es una forma que nosotros rechazamos completamente. El episodio de hoy de Álvaro Delgado, pidiéndole al intendente de Artigas que renuncie a su cargo cuando debía hacerlo por razones legales, habla de cómo se entiende la ley incluso, ¿no? Como si fuera optativo cumplir la ley o no cumplir la ley, como si hubiera que pedirle un favor a un gobernante para que cumpla con la ley y él tiene que aceptar y eso debe ser de alguna manera agradecido. Esa lógica de pacto de caballeros, esa lógica según la cual estas cosas se arreglan conversando y que el otro acceda o acepte hacer lo que la ley manda, habla de cómo se concibe el poder del Estado, ¿no? Y eso es lo que más nos preocupa. Por su parte, el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, va a iniciar contactos para que el Senado, o en el Senado, mejor dicho, se empiece a mover el proyecto de ley de su autoría que fue aprobado el año pasado en diputados que elimina el subsidio cuando las personas, los funcionarios que podrían llegar a acceder, hayan cometido delitos contra la administración pública. Nosotros creemos que ante este tipo de casos, como el que ahora está ocurriendo en el departamento de Artigas, es fundamental tener esta herramienta, porque obviamente los subsidios están para aquellos funcionarios que realizan su tarea de manera adecuada, ¿no? Que lo hacen obviamente cumpliendo con la ética de la función pública. Entonces, cuando cometen delitos contra la administración pública,
El caso de usurpación de funciones es un delito contra la administración pública. Creemos que realmente que esto tiene que estar legislado, como no lo está hasta ahora, y en definitiva, si llegaran a pedir subsidio, bueno, obviamente que no se le pagara. Hasta ahora no lo han hecho, en el caso específico de la diputada de Los Santos, cuando renunció no pidió subsidio porque ella iba a ingresar como intendenta departamental. Bueno, pero me parece que hay que precaver este tipo de situaciones para que no ocurra de que se le pague un subsidio a un cargo político de particular confianza que comete este tipo de delitos. En la actualidad el subsidio se paga el equivalente al 85% de su retribución a legisladores o cargos de particular confianza durante un año desde el momento en que abandonan el cargo. La iniciativa la presentó por primera vez en la anterior legislatura tras el caso del ex vicepresidente Raúl Sendic, que cobró ese subsidio pese a ser condenado por un delito de peculado. Vamos ahora a otros temas porque el Observatorio Luz Ibarburu elaboró y publicó una lista de 41 personas que han sido condenadas por delitos graves de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Destacan los cambios impuestos en el nuevo Código del Proceso Penal para agilizar los tiempos de la justicia justamente en estas causas. Es de vital importancia que se sepa el resultado de condena de las causas penales por crímenes de lesa humanidad para que el conjunto de la población pueda visualizar los crímenes aberrantes que perseguimos. En el proceso de persecución penal, en el Código Viejo, podemos deducir claramente que de esta información hay muchas condenas que tienen décadas de proceso de la causa penal y que en el nuevo código, por ejemplo, tenemos un periodo del proceso de la causa judicial más acotado. Desde el Observatorio Luz Ibarburu recuerdan algunas de las causas, como la de los vagones en Canelones, que condenó por torturas al ex policía Alejandro Ferreira, la causa por torturas en el Batallón de Infantería número 6 de San José, tras la detención de 21 integrantes de la Unión de Juventudes Comunistas, con la condena de los militares Francisco Macaluso y Rubens Francia. También esperan avanzar en la causa de los uruguayos víctimas en Argentina, Gutiérrez Ruiz, Michelini, Barredo, Guaylov y el secuestro de Gabriela Schroeder y su hermano. Logramos estas 41 condenas, que no son todos los que están privados de libertad por estos crímenes. Hay en etapa avanzada más procesados del Código Viejo, de las causas del Código Viejo, y formalizados de las causas del nuevo Código. Lo que nosotros esperamos es que no hayan más dilatorias y que tengamos la posibilidad de que las madres que nos quedan puedan acceder a la verdad y la justicia. El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, anunció que brindarán seguridad especial a jueces y fiscales vinculados al caso Marcet tras las amenazas del narcotraficante uruguayo en Canal 4, teniendo como antecedente el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en 2022. Por otro lado, aseguró que su colega uruguayo Nicolás Martinelli posee un video que prueba que Gianina García Troche, esposa de Marcet, no se entregó, sino que fue capturada por la policía española. Yo creo que el dolor de Marcelo y la pérdida nos obliga a hacer doblemente pecar por exceso antes que por falta, ¿verdad? Así que yo voy a hablé cuando venía después de cerrar el tema de San Pedro con el comandante, y yo le voy a pedir que se vayan y se reúnan personalmente con ellos y que les preparen un plan de seguridad. Es desagradable, sí, pero es una necesidad, porque si el Estado no cuida a quienes están jugando, no estamos cumpliendo con nuestro trabajo, Noel. El ministro aseguró que la filmación de la policía de España sobre la detención de Gianina García Troche no deja dudas de que fue capturada y no que se entregó, como sostiene Marcet y su abogado Santiago Moratorio. Y tenemos la filmación en formada fila como una simple mortal, y de repente se ve que alguien le tiene la parte de la fila y pasa, ¿eh? Yo creo que como tenía pasaporte uruguayo, documentos brasileños y documentos paraguayos, con el uruguayo quizás entendió que la alerta de Interpol no le iba a afectar, porque el único lugar donde tiene un proceso abierto grande es en Paraguay. Voy a hablar con Nico Martinelli, que es
un ministro del Interior muy joven, muy activo, muy proactivo y muy buena gente, con quien trabé amistad rápidamente, y voy a ver que me envíen los materiales que ellos tienen. Yo te envío lo que tengo, sí. Vamos a otros temas, porque la Suprema Corte de Justicia encomendó a las juezas y a los jueces que resuelvan institucionalizar a niños, niñas o adolescentes, hacer un seguimiento cercano de su paso justamente por los centros de INAU. El monitoreo incluirá visitas, informes y recomendaciones que apunten a asegurar el cumplimiento de los derechos de las infancias. Según publicó la diaria, la Suprema Corte de Justicia aprobó el viernes una resolución que solicita a los magistrados a dar seguimiento a la situación de cada niña, niño y adolescente que ingrese a un centro del INAU por razón de una vulneración de derechos. Los jueces tendrán que asistir de forma presencial al menos una vez cada 90 días a los hogares donde esté el niño, niña o adolescente cuya internación haya dispuesto con el objetivo de valorar el estado del centro y del menor. Además, los magistrados deberán llevar un registro de sus datos que deben actualizar una vez por mes. Según el documento al que accedió el medio, cada juzgado debe remitir a la Suprema Corte de Justicia un informe que detalle las visitas, y además ese informe lo deben enviar también a la defensa de la niña, niño o adolescente, a la dirección del centro en el que está ingresado y, en caso de que sea necesario, a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Los jueces podrán sugerir medidas a adoptar por los centros para revertir situaciones de vulneración de derechos que sean constatadas en las visitas. A partir de esta resolución, en el caso de una salida no acordada de ese niño, niña o adolescente del centro del INAU, él o la jueza deberán cerciorarse inmediatamente de que la Fiscalía y la defensa del menor lo sepan. Esta resolución se tomó en el contexto de una gran conmoción por la muerte de una adolescente de 16 años que estaba bajo el sistema de protección del INAU. Y también una respuesta con respecto a esta resolución, porque la Asociación de Magistrados entiende que de esta manera la Suprema Corte de Justicia homogeneiza la normativa vigente, pero hacen algunas advertencias porque afirman que este control judicial no soluciona todas las dificultades que se puedan presentar en el seguimiento de los niños, niñas y adolescentes, y además apuntan a la falta de recursos para hacerlo. Es una cuestión que ya se hacía, lo único que ahora va a tener una reglamentación homogeneizada y planteada por quien tiene la competencia para esto, que es la Corte. El control siempre es positivo y se puede dilucidar a veces si hay algún inconveniente. Ahora, hay aspectos que son propios de la competencia de cada organismo. Hay cosas que son del INAU, que por más control que el juez pueda realizar, no se pueden solucionar, ¿verdad? Condiciones, edilicias, de comodidades, posibilidades de esparcimiento, de educación, de lo que fuera. Sí se pueden denunciar cuando nosotros advertimos que hay vulneraciones y, por supuesto, ni que hablar cuando hay hechos con apariencia delictiva, se tiene que dar cuenta a Fiscalía, que es quien instruye las causas penales que puedan llegar a darse, ¿verdad? Porque los jueces tampoco instruimos en materia penal, simplemente juzgamos, ¿verdad? Es cierto que el Poder Judicial, con total buena fe, asumiendo sus roles, y en este caso la Suprema Corte regulando una cuestión que se estaba haciendo sin una regulación previa, no cuenta nunca con el apoyo presupuestal, que no es una cuestión que definamos nosotros, sino que la definen, por supuesto, los restantes poderes del Estado. La presidenta del CODICEN, Virginia Cáceres, aseguró que desde la Secretaría Letrada de la institución se sigue de cerca el caso de la familia menonita que no envía a sus hijos a la escuela. Sostuvo que estar a la espera de una reunión con el abogado de la familia de Florida para tratar de llegar a un acuerdo con la misma. La ANEP, cada vez que toma conocimiento de que hay una situación de algún niño que no esté concurriendo a un centro educativo, toma acciones. De hecho, en esa misma sesión de consejo en donde resolvimos en el caso de la comunidad menonita, también resolvimos la misma resolución, esto es, pasarla a la justicia, la situación de un estudiante de otro departamento. Nosotros, nuestro sistema educativo, nuestro sistema normativo no habilita a que se concurra, se tenga clase fuera de lo que es el sistema formal de educación. Por lo tanto, siempre que nos tomamos conocimiento de alguna situación en ese sentido, primero se activan todos los protocolos. Esto es,
hay acompañamientos, hay una mirada desde la institucionalidad de entender a la familia, de acercarse, de explicarle cuáles son los mecanismos que nosotros tenemos, de por qué es importante la concurrencia a la escuela. Eso se hace a través de los maestros comunitarios, de las subdíes y de un montón de personas que nosotros tenemos en el territorio trabajando en ese sentido. Una vez agotadas todas las estrategias desde el punto de vista administrativo que tenemos desde la ANEP, pasamos a conocimiento de la justicia, pero no es en este caso particular, sino que es, digamos, los pasos y el actuar que se realiza siempre que se toma conocimiento de una situación de idéntica naturaleza. ¿A raíz de este hecho se ha investigado en otros departamentos que no está sucediendo lo mismo con otras comunidades? A partir de este caso nosotros tomamos conocimiento por los propios informes que hizo la inspección y el maestro comunitario que sí existen otras comunidades pero que estarían integradas, cada una en el departamento en el que están enclavadas, están integradas ya sea a centros educativos públicos como en otras instituciones privadas. Tras la polémica que se generó por la doble inauguración de un centro CAIF en Puntas de Manga, una de las vecinas, Silvia Bonino, se refirió a este tema y dijo que estuvo en la inauguración de octubre de 2023 y que no pudo funcionar desde esa fecha por falta de fondos. Explicó además que manifestó sorpresa por la realización de estos dos actos y criticó los gastos que genera este tipo de actividades. Fue solo la entrega de llaves, se hizo entrega de una partida, que eran 2 partidas que había que entregar. Hubo un conflicto allí de que no estaba el dinero como para empezar enseguida, pero después, se pudo acceder a la segunda entrega y todo empezó a funcionar desde diciembre, digamos, pero a pleno en febrero de este año. Y a mí la verdad que sí, que me sorprendió. Cuando me invitaron para la segunda, yo pensé que en la primera ya estaba inaugurado. Son esas cosas que a nivel político uno no las entiende. Espero que no se hagan demasiados gastos internos en todas esas movidas, pudiéndolas destinar a otras carencias que tiene la sociedad. Silvia Bonino, vecina de Puntas de Manga, informó que el CAIF está funcionando con normalidad y actualmente atiende a 108 niños y niñas de la zona. Explicó que el centro tiene un régimen de horario extendido y atiende a niños de hasta 2 años. Desde hace 3 años, varias organizaciones socioeducativas del barrio Marconi resolvieron reunirse y apoyarse para enfrentar casos o situaciones de violencia en el barrio. Plantea que quiere seguir trabajando y apoyando a las infancias y sus familias, pero requieren apoyo para poder hacerlo. Las familias tienen miedo, lo que te dicen las familias es que ellas quieren trabajar, quieren venir a los centros caminando como por cualquier barrio y en paz, y en este momento eso está siendo una dificultad, porque antiguamente uno decía, hay horarios en los cuales los centros educativos funcionan, eran respetados. Actualmente los sucesos se dan en cualquier momento, a cualquier hora, y eso hace que haya aumentado notoriamente el temor en las familias y también en los niños. Esto de que los niños dicen cuerpo a tierra no es un eslogan y a nosotros nos duele. Son niños que están en formación de su psiquismo y de su desarrollo, entonces todo esto que lo viven en los ambientes familiares como algo natural, aparece todo el tiempo en el juego. En los juegos los niños procesan su vida interna y su vida emocional. Todo el tiempo están apareciendo juegos que tienen que ver con la bala, con el golpe, con la violencia, con la policía, ¿no? Cosas que todavía ellos no son posibles de procesar. Genera un miedo tremendo, un estrés tremendo en los chiquilines y una poca disposición para aprender otras cosas que deberían poder aprender y que estén acordes a esta edad y no ser vivenciadas, en estas edades tan tempranas, ¿no? Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar hablando de la situación del CASMU con su presidente Raúl Rodríguez y más informaciones. No se vayan. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Raúl Rodríguez, presidente del CASMU. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Muchas gracias por invitar. Bueno, días agitados, se presentó el plan de reestructura luego de la intimación del Ministerio. ¿Cómo, digamos, este plan va a ser viable la institución? ¿Cuáles son las acciones inmediatas que van a trabajar?
Bueno, nosotros, CASMU se separa del Sindicato Médico del Uruguay en el año 2009. Cuando se separa el Sindicato Médico del Uruguay, por una ley de aquel momento, del presidente Tabaré Vázquez y el Parlamento, CASMU se inicia con una deuda de 100 millones de dólares, un patrimonio negativo de 100 millones de dólares. Junto con la ley que crea CASMU y ANPP, se crea el Fondo de Garantía. ¿Por qué? Porque CASMU, por su categoría, no puede acceder a créditos bancarios. Está en categoría 5 del Banco Central. Entonces, se busca una solución y la solución es crear el Fondo de Garantía. Con el Fondo de Garantía, durante 10 años, el CASMU accedió a 5 fideicomisos. Es decir, al gobierno no se le pide dinero. Se pide una garantía que está por ley, aprobada del Parlamento en el año 2009 y por el Poder Ejecutivo de esa época. Con esa ley, con ese Fondo de Garantía, el CASMU sale a las instituciones bancarias, a las AFAP, a buscar un crédito. En este periodo de gobierno tuvimos un fideicomiso. En los anteriores 10 años tuvimos 5 fideicomisos. Las empresas normalmente tienen que buscar créditos para poder manejar lo que es la variable financiera. Si no tenemos la garantía, CASMU no puede acceder a créditos. Si no puede acceder a créditos, es difícil financiarse. Entonces, lo que nosotros le pedimos en ese momento al Poder Ejecutivo fue acceder nuevamente al Fondo de Garantía. ¿Por qué? En este periodo, de 2009 hasta ahora, nos dieron fideicomiso por 121 millones de dólares. Y nosotros pagamos esos 60 millones de dólares. Siempre en tiempo y forma. En septiembre ya se vence el primer fideicomiso que nos dio el doctor Tabaré Vázquez. Ya lo terminamos de pagar en septiembre. Era un fideicomiso de 16 millones de dólares. En mayo terminamos de pagar otro de 58 millones de dólares. En 2027 terminamos de pagar otro. Y CASMU siempre paga en tiempo y forma. No es un deudor que no paga. No. CASMU ha pagado en tiempo y forma durante estos 15 años. Sea un presidente, sea otro presidente. Ahora, con lo de FONASA, uno puede llegar a entender con el Sistema Integrado de Salud, a todas las instituciones en general, les empezó a llegar un dinero que antes no tenían, ¿no? Y pese a eso, bueno, la situación del CASMU fue compleja, por lo menos así lo señalaron desde hace ya varios meses, pero incluso esta situación que señala, o esta intimación del Ministerio de Salud Pública, el plan, vuelvo a preguntar, ¿va a ser más saneada la institución? Es decir, ¿por qué con más ingresos no podría estar mejor? El CASMU en este caso pueden ser otras mutualistas, ¿no? Pero digo, hay mucha plata. ¿Va a mejorar la situación del CASMU? La historia es esta. CASMU era la principal institución del Uruguay. Tenía 280.000 socios en el año 2000. Del 2000 al 2024 perdió 100.000 socios. CASMU, cuando nosotros asumimos el 2009, era una empresa en desaparición. Porque para dar 100.000 socios en tanto tiempo, es una empresa que va a desaparecer. El padrón social de CASMU, el 30% son mayores de 65 años. Entonces, cuando asumimos y ya había una gran crisis financiera. En ese momento la contadora Porcel y el contador Yagoda nos advierten de la situación en la cual asumimos, y nosotros democratizamos la información, informándolo a médicos, a licenciadas, a los administrativos, etcétera, de cuál era la situación que asumíamos con CASMU. Cambia el gobierno, porque nosotros subimos en octubre de 2019, asume el nuevo gobierno, y ahí nosotros tenemos la posibilidad de acceder a un crédito de 5 millones de dólares con garantía FONASA, y de esa manera poder seguir pagando, como hasta ahora, los salarios de quinto día hábil y lo que es aguinaldo, licencia de vacacional, todo en tiempo y forma. Esa pérdida de socios, que en el periodo de 10 años primarios de CASMU fueron de 30.000, y en el periodo que yo estoy es de 10.000, lógicamente no hace a que la parte financiera de CASMU sea la mejor. No es que solo CASMU ha perdido socios. El sistema perdió en este periodo de gobierno 77.000 socios que fueron a ACE. No solo CASMU ha perdido. Por eso la ministra dijo, hay 7 instituciones o 8 con balance negativo, hace poco en el Victoria Plaza. Nosotros no tenemos balance negativo. Nuestros balances son positivos de hace 3 años. Hemos hecho un plan de reestructura. No todo lo que se podría haber hecho, porque lógicamente tratamos con seres humanos y hay que ir despacio y cuidando
el trabajo de todos dentro de lo que se pueda. Por eso llegamos a un acuerdo con las FUIAS CASMU para ir cambiando toda la parte administrativa a medida que la tecnología avanza sin generar una crisis. Claro, usted justamente cuando presentó el plan de reestructura habló que se iba a incorporar más tecnología. Y por otro lado, los usuarios dicen, bueno, se están cerrando algunos policlínicas de cercanía que tenía el CASMU, ¿no? O esa atención que a veces puede ser telefónica, pero decir, bueno, se está perdiendo por las computadoras, ¿no? Se están cerrando, la reestructura va a ir por ahí, por centralizar todo en los sanatorios y sacar eso que tenía el CASMU descentralizado. A ver, te cuento, yo soy médico de familia. Mi visión del mundo o mi visión de la salud es la descentralización. Esto fue unas medidas que tuvimos que tomar porque lógicamente no había en esos centros la demanda que se requiere para tenerlo. Cuando yo atendía, cuando empecé a trabajar en CASMU, atendía en mi casa, en el hipódromo de Maronia, en la calle Timbúes, ahí tenía el consultorio y durante toda mi vida atendía ahí hasta que me centralizaron un consultorio en la calle General Flores. Creo en la descentralización. Cuando dirigí la unidad de medicina familiar, los médicos de familia y salud pública estaban todos diseminados por el país, justamente por esa visión que teníamos de centralizar. Me formé con esta visión en La Habana, el Policlínico Plaza de la Revolución, y ahí aprendí cómo se debía llevar adelante la descentralización de la atención de salud. Pero hay momentos y momentos. Hay momentos que hay que retroceder y momentos que hay que avanzar. En este momento había lugares que nos eran ineficientes, de alto costo y que no daban la atención que se requería y hubo que tomar decisiones de cierre. Pero no ese es el camino. El camino es desarrollar medicina familiar, desarrollarla por todo Montevideo y por todas las áreas que CASMU tiene para llevarla. Lo que tenemos que ver es si las vamos a hacer concentrándola en centros médicos como se hizo en los últimos años o vamos a volver al modelo histórico del CASMU en que uno abría un consultorio y había un consultorio y uno salía a la calle y hay un consultorio de CASMU. Lo que tenemos que pensar es eso, porque ahora la tecnología... ¿Van a volver a eso? Capaz que sí, y te explico por qué. Porque la tecnología me permite que yo estar conectado con una computadora en mi consultorio esté conectado a toda la red de CASMU. Y es una única historia. Entonces estamos pensando en eso, no quiere decir que lo vayamos a hacer, pero sí lo que vamos a hacer es impulsar el modelo de medicina familiar fuertemente, que hasta ahora lo hicimos. Nos encontramos con tantas dificultades, ineficiencias, que tuvimos que avanzar primero en terminar el sanatorio, que era una estructura que estaba vacía, y generar tecnología que no teníamos. Por ejemplo, generar resonador. Nosotros mandábamos las resonancias al británico, eso tenía un costo muy importante para la institución. Hoy tenemos 2 resonadores, hoy tenemos 2 tomógrafos, ahora inauguramos una sala híbrida que va a ser única en América, pero ahora tengo que volver a mis orígenes. Tengo que volver a mirar hacia dónde va la medicina. La medicina va hacia ahí, con tecnología. Bien, también le quería preguntar, porque desde la FUS también han reclamado los altos sueldos y salarios de administradores, de gerentes, de personal directivo y de confianza. Bueno, incluso varios pudimos ver los que circulaban en las redes, pero la FUS lo ha dicho, como dicen, bueno, el recorte ha sido por otro lado. Hay una... ¿Cómo evalúan eso? ¿Va a haber una medida con respecto a eso? Ya hubo. Nosotros esta medida de plan de reestructura lo hicimos junto con las FUIAS CASMU. Ellos trabajaron con nosotros, una de las medidas que ellos nos plantearon fue esa, se hizo una disminución del número de gerentes y una baja acordada con toda la gerencia de un 10%, lo cual da un ahorro de 3.200.000 pesos por mes, que ya está en funcionamiento y que fue acordado con las FUIAS CASMU en esa reunión que trabajamos en conjunto. ¿En cuántas personas son en ese franja? Que se baja el 10% es más o menos 30 personas que son las que ocupaban esos cargos. Son contadores, son abogados, son licenciados, son médicos, es decir, no es que sean gerentes médicos. Los gerentes son diferentes áreas, diferentes en las áreas administrativas, en áreas de recursos humanos, etc. Hay gerentes de diferentes especialidades. Usted recién me hacía la referencia de que funcionaban 5 fideicomisos en gobiernos anteriores. Uno con como que señaló ahí una dificultad mayor. ¿Tiene miedo o cómo se evalúa más que miedo? Pero bueno, la situación, mirando lo que es el espejo de lo que pasó con Casa de Galicia, ¿ve que es posible ese camino para el CASMU o se tomó antes de tiempo? ¿Hay alguna intencionalidad política también atrás de todo esto? Bueno, yo no puedo medir intencionalidades, miro la situación que se vive.
Hemos tenido apoyo del Banco República. Usted sabe que hace poco nos dieron un adelanto cuando tuvimos la dificultad esta de la ordenanza, que nos generó un problema desde el punto de vista financiero. El Banco República enseguida salió a apoyar. Nosotros somos buenos pagadores dentro de la situación que vivimos de patrimonio negativo, pero siempre, como le digo, hemos cumplido, no tenemos cheques que han sido devueltos de ninguna manera. El Banco República se va a apoyarnos, ahora seguramente va a seguir nuevamente a apoyarnos, pero necesitamos tener un apoyo a largo plazo. ¿Ah? De cualquier manera, nosotros ya le hicimos un pedido al Banco República, que también fue apoyado por... ¿Apoyo qué plata? Crédito. No sé, toda empresa necesita crédito y esta empresa necesita crédito para apuntar y seguir para adelante. ¿Y en qué complica si hay una intervención? Le explico lo siguiente. Para dirigir una empresa tan grande hay que conocerla y hay que sentirla. Yo estoy en esta empresa, primero como médico de zona, después como integrante de diferentes áreas, desde el año 1997. En el 97 empecé a entregar las comisiones de compra, honorarias. En el 2002 fui suplente de la comisión directiva. Y después pasé por todos los cargos desde aquella época hasta ahora de la comisión directiva. Fui vicepresidente, tesorero, suplente, vocal, etc. Hasta que me tocó la presidencia de la institución. Es decir, la conozco como la palma de mi mano y todo el mundo me conoce y me votó para que yo dirigiera esta institución de manera democrática. Fui el tesorero en la gran crisis del 2009. Me tocó negociar con el Poder Ejecutivo de la época, con los gremios, etcétera, y la saqué adelante. Ahora la voy a sacar adelante y la intervención no es un mecanismo democrático en el sentido de que la única vez que fue intervenido el CASMU fue en la dictadura militar. Nunca fue intervenido el CASMU en otra época. Estamos en una conducción adecuada, estamos haciendo los recortes que corresponde, estamos llevando al CASMU a una mejor situación, los números lo muestran, tenemos una dificultad financiera que hay que solucionar de acuerdo a la ley. Y la ley marca que nos tienen que dar un fondo de garantía para que podamos seguir hacia adelante. Ya tenemos que cerrar, pero en 30 segundos sí es una pregunta muy difícil porque la gente está inquieta preguntando si esos recortes van a implicar una rebaja en la atención. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? De médicos, Bueno, como le dije, el planteo fue hecho con la FUIAS CASMU. Lo que hemos buscado es bajar costos en áreas donde no afecta la atención, en área de transporte, en área de seguridad, etcétera, usando tecnología y mejorando la tecnología. ¿Y por qué se demoró la convocatoria del movimiento de usuarios en el Consejo Consultivo? Bueno, el Consejo Consultivo no está por ley. No está por ley. Porque no, la ley se hizo, pero no se instrumentó. Usted fíjese que solo en CASMU se habla de Consejo Consultivo y en las otras instituciones no se habla. Es un tema político. Nosotros tuvimos reunión con los usuarios el otro día y decidimos avanzar en ese sentido del Consejo Consultivo, citar urgente al sindicato médico, a la SAC y a los usuarios para poner en marcha el Consejo Consultivo como se pide, simplemente porque es bueno tener visión de diferentes lugares para ver en qué uno se está equivocando. A veces uno está tan encerrado en un círculo que no ve los errores, y uno tiene errores, ¿no? Por supuesto, somos humanos y a veces le erramos y le erramos feo. Entonces, el Consejo Consultivo nos puede servir, más allá de la ley, para que nos diga, mira, en esto no estás bien, en esto estás mejor, vamos por acá, vamos por allá, como hicimos con las CAMU y la FUS en estos días. Ya casi en el borde, ¿no? Muchísimas gracias, Rodríguez. Gracias a ustedes, muy amables. Nosotros vamos ahora con otros temas porque la Institución Nacional de Derechos Humanos abrió un expediente que involucra al Ministerio del Interior por las malas condiciones laborales que vive la Guardia Republicana, y esto lo hizo tras una recorrida en el penal de Libertad. El 11 de julio, personal de la Institución Nacional de Derechos Humanos recorrió la base de la Guardia Republicana en el penal de Libertad. Tras constatar irregularidades, abrió un expediente. Fuentes de la Unión de Policías de la Guardia Republicana explicaron a MB Noticias que esperan recibir, probablemente esta semana, el acta que se elaboró en la oportunidad por parte de la funcionaria Anabela Vázquez del área de inspección de la institución. Las fuentes explicaron que por esta vía aguardan que se condene al Ministerio del Interior por violación de los derechos humanos de los policías y se los exhorte a corregir la situación luego de intentarlo sin éxito ante las propias autoridades de la cartera. La primera alerta se conoció el 2 de octubre de 2023, cuando el sindicato denunció a lo que estaba pasando mediante un video publicado en redes. Así trabaja el personal de la Guardia Republicana en la revisoría del penal de Libertad. Tanto el director de la Dirección 2 de la subunidad USP
como el subdirector nacional, que es el jefe de personal, miran para un costado. En el posteo aclararon que lo hacían de este modo luego de no tener respuesta a 5 pedidos de entrevista cursados al entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que debió renunciar un mes después por el escándalo de la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. Vamos a otros temas. A 5 meses de la solicitud de acceso a la información, el Movimiento por un Uruguay Sustentable, y una orden judicial, el Poder Ejecutivo entregó un documento con información sobre el contrato entre la empresa GIF y el gobierno para su proyecto de hidrógeno verde en el departamento de Paysandú. Sin embargo, el colectivo advierte que este documento no es el que dispuso la justicia y a su vez contiene gran parte del texto tallado como confidencial. La sentencia del juez Gandini condenó al Poder Ejecutivo a entregar la información ambiental del memorándum de entendimiento firmado por el Poder Ejecutivo el 28 de febrero de 2024 y su anexo. El gobierno entregó en cambio el estudio de factibilidad de la empresa GIF del 15 de enero del 2024 y ahí vemos cómo está prácticamente tachado gran parte del texto entregado al Movimiento por un Uruguay Sustentable. Luego de varias denuncias de vecinos y vecinas de Montevideo vinculadas a picadas durante la noche, la Intendencia de Montevideo explicó qué se está realizando sobre ese tema. Fernanda Artagabeitia dijo que están concurriendo a los lugares donde más se concentran este tipo de competencias nocturnas. Estas situaciones de picadas lamentablemente no son nuevas, son situaciones que se dan en toda la ciudad. Van y vienen, se reprimen, por momentos parece que desaparecen y luego vuelven. Y bueno, nosotros lo que estamos haciendo es trabajando en distintos puntos de la ciudad tratando de reprimir estas situaciones, ¿no? Estas situaciones no están permitidas, las competiciones de velocidad están penadas por ley, por la ley de faltas, y bueno, están siendo reprimidas tanto por la policía como por la Intendencia de Montevideo. Desde nuestro lado, nosotros lo que estamos haciendo es trabajando en colaboración con el Ministerio y estamos yendo a puntos donde sabemos que se dan este tipo de situaciones. La terminal Beloni, en Carrasco, en Ciudad Vieja, en Pocitos, que es la denuncia que hacías mención al inicio. Y bueno, estamos trabajando todos los días en estos puntos. Además, también estamos haciendo operativos en base a las denuncias de vecinos y vecinas a través del WhatsApp. Las denuncias empezaron por ruidos, estamos recibiendo también denuncias por otro tipo de situaciones, por ejemplo, chapas en mal estado. Lo que hacemos es mapear esas denuncias y concurrir a los sitios en distintos horarios, dependiendo de la información que vamos recabando de la ciudadanía, ¿no? Que es quien en definitiva nos acerca a este tipo de situaciones. Nos vamos a Venezuela, donde su presidente Nicolás Maduro insistió con presuntos planes violentos del ala extremista de la oposición que tendría pensado implementar tras los comicios presidenciales del próximo 28 de julio. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva dijo ante corresponsales extranjeros que le asusta la retórica violenta del presidente Maduro. Digo la verdad, ellos son la violencia, el odio, el fascismo, la extrema derecha. Eso es lo que quiere Venezuela. El mandatario venezolano volvió a recordar desde el estado Trujillo, donde encabezó un acto proselitista, los inmensos costos humanos que, según dijo, acarrearon las iniciativas violentas emprendidas por el ala radical de la oposición en 2014 y 2017 y alertó que esos agentes planeaban generar una hecatombe, una tragedia, en interés de culparlo por lo sucedido y a partir de eso modificar la preferencia de los electores. El pasado 21 de julio, Maduro acusó nuevamente a la derecha de pretender manchar el evento electoral con conductas que abarcan desde el desconocimiento de los resultados hasta pulsar por el regreso del capitalismo y el fascismo, y convocó a la conformación de un frente antifascista cuyo objetivo es frenar cualquier acción política que se quiera imponer por la fuerza. Por su parte, el presidente brasileño Lula da Silva confesó hoy ante corresponsales extranjeros que se asustó cuando su homólogo venezolano dijo que si pierde las elecciones del domingo habrá un baño de sangre y reveló que conversó 2 veces con Maduro para advertirle que si quiere contribuir a resolver el problema de crecimiento de Venezuela y la vuelta de los que se fueron, tiene que respetar el proceso democrático. Lula agregó que las elecciones del próximo domingo serán la única oportunidad para que Venezuela vuelva a la normalidad y que el país se reintegre a la comunidad regional e internacional.
En Colombia, 5 soldados resultaron heridos en el departamento de Cauca durante los combates que mantiene el ejército con una estructura de disidencias de Iván Mordisco, bloque de la FARC, con el que el gobierno suspendió el cese al fuego. La tercera división del ejército colombiano reposteó en su cuenta de X un video donde se afirma que mantiene una ofensiva en la zona rural de la ciudad de Argelia con artillería y helicópteros y según esa información, 5 miembros del Comando Específico del Cauca habrían resultado heridos mientras que varios miembros de la guerrilla resultaron muertos y heridos. El jefe del Comando Específico del Cauca, Federico Mejía, aseveró que además han existido confrontaciones entre la estructura Carlos Patiño de Iván Mordisco y la segunda Marquetalia, que mantiene un proceso de diálogo con el gobierno, pero que fue cortado en abril pasado. Las disidencias de las FARC lanzaron la semana pasada una amenaza al presidente de Colombia, Gustavo Petro, relacionada con la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad COP16, que se celebrará entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre en la ciudad colombiana de Cali. El comunicado de los rebeldes afirma que la COP16 fracasará aunque el gobierno militarice con gringos la ciudad y acusó al presidente Petro de negarse a un diálogo franco y abierto sobre su política extractivista, indicando que su postura simple a favor del medio ambiente a nivel internacional poco a poco se va a desmoronar en Colombia debido a su alto componente militarista, asegurando que detrás del petroambientalista hay uno continuador de la política de seguridad y defensa de los gobiernos anteriores. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13 y a las 18:55 y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buena jornada, disfruten.